Bienvenidos a la almuerzo con líderes de la silla líder en la silla vacía. Hoy vamos a tocar el tema del fracking, que cada vez sube más en las preocupaciones nacionales. Hemos invitado al exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, gran conocedor del tema y quien ha liderado la discusión del tema del fracking en Colombia, y al doctor Jorge Ortiz, vicepresidente técnico del ANH, Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es el ente nacional encargado de regular el tema. Hay mucha información sobre fracking, pero muy poca concreta de qué está pasando y en qué situación nos encontramos en el país. Entonces vamos a mirar el tema desde la teoría, cuáles son las implicaciones y la problemática en lo económico, en lo medioambiental y en efectos en la salud, y ya en la práctica de cómo está funcionando el tema del fracking internacionalmente y en Colombia, en qué etapa estamos sobre el fracking. Ha habido una noticia reciente que ha generado mucha inquietud, que es que el gobierno de los Estados Unidos ha certificado que el aumento de temblores en el sur de los Estados Unidos se debe en parte al fracking. Ha habido un aumento de casi el 300% en algunas zonas de Texas y Alabama, de Oklahoma tal vez, que por supuesto genera una preocupación muy grande porque el tema de los terremotos se ha vuelto tan de todos los días. Mis fuentes son absolutamente académicas, o sea, yo leo son artículos en journals científicos, informes gubernamentales, y todos coinciden, muchos coinciden, o la mayor parte coinciden en journals científicos. Hay muy pocos artículos, dicho sea de paso, en defendiendo el fracking. Los journals científicos, los artículos que están en journals aprobados por pares, etcétera, son básicamente artículos que problematizan el fracking. Entonces no tengo fuentes que defiendan el fracking desde los journals académicos. La defensa del fracking se hace desde la industria petrolera y con técnicos que son funcionarios de la industria petrolera y de toda esta industria, o consultores o gente que tiene intereses en el campo. No hay estudios que avalen ambas partes. No hay un gran estudio académico como el que lideró recientemente un profesor de la Universidad de Stanford que diga con el fracking no hay problema. Eso no existe. Los únicos documentos que existen con el fracking no existen son documentos de la industria. Por ejemplo, hay un documento que le pidió, hay un estudio muy interesante que le pidió el gobierno del Canadá, donde se hace una gran cantidad de fracking a la Academia de Universidades de los Estados Unidos, del Canadá, y el informe es tremendamente preocupante porque indica hay riesgos ambientales importantes y hay riesgos para la salud humana importantes. Riesgos ambientales, ¿cuáles? Pues tienen que ver con el tema de la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, fundamentalmente. Riesgos para la salud, pues recientemente hay, por ejemplo, un estudio que muestra una investigación en toda la zona vecina a una explotación de fracking que compara con la gente que no vive en la zona vecina al fracking, y encuentran que hay problemas dermatológicos, que hay problemas respiratorios, etcétera, significativamente mayores en el grupo vecino al área de fracking. ¿Ya hay condenas en Estados Unidos? No. Y ese estudio permitió hacer la hipótesis de que hay efectos importantes en la salud por el fracking, que hay indicios suficientes como para decir, o sea, no hay una ciencia suficientemente avanzada sobre el tema de la salud, pero hay indicios suficientes como para decir como para sentar la hipótesis de que hay problemas con... Hay un estudio muy reciente, hace unos 4 meses, que dice que en algunos sitios de fracking hay un problema con volátiles que claramente son cancerígenos, ¿no? Y entonces ha habido mucha preocupación por esa razón. Aparte del tema de salud, en Estados Unidos en particular y en otros países hay mucho problema con el bienestar de los habitantes que viven alrededor de los sitios de fracking, por la congestión automovilística, entre otras cosas, ¿no? Entonces nadie quiere tener al lado fracking porque hay una gran congestión de automóviles
que se mueven con carro tanques trayendo agua, llevando agua, trayendo gas, llevando gas, etcétera, etcétera. Mucho mayor que en la industria petrolera por la forma como se hace el fracking, que es una enorme cantidad de pozos en diferentes sitios. Pues es a tal punto el asunto de la incomodidad que el presidente de la Exxon adelantó una acción jurídica para que no se hiciera un pozo de agua para el fracking cerca de su casa, que apareció en Wall Street Journal en primera página, diciendo, pero bueno, entonces el presidente de la Exxon quiere que en el patio de atrás de todos los habitantes de Estados Unidos haya fracking, pero en el patio de atrás de su casa no. Y la razón de él era la incomodidad con el tráfico y porque, de acuerdo a la gente, a sus inmobiliarios se les valorizaría su casa en $5 millones. Eso no es un chisme, eso apareció en Wall Street Journal en primera página. Entonces, digamos, hay problemas de ese índole. En Colombia no hay carreteras, entonces es muy preocupante. Ya hemos sabido qué significa que no hay carreteras con el tema de Pacific Rubiales. La extracción de petróleo pesado de Pacific Rubiales acabó con la carretera de Villavicencio. Una carretera que era para comunicar a la gente de esa región, se llenó de carrotanques, acabó con el tráfico. Un bien nunca se ha evaluado cuáles son las consecuencias económicas y sociales de haber invadido literalmente esa carretera con carrotanques. Bueno, algo similar pudiera pasar con el tema del fracking en un país donde no hay carreteras. Entonces, sí, son claramente muy alarmantes, digamos, los datos que hay sobre los riesgos ambientales y sociales sobre el fracking. Ahora se ha añadido el tema del riesgo sísmico, y hay que recordar que Colombia es un país más vulnerable a los sismos que el sur de los Estados Unidos. Y yo creo que sobre eso en Colombia no hay ninguna respuesta. El informe de Estados Unidos es muy preocupante porque claramente aparece que hubo un aumento de la sismicidad en 8 estados de Estados Unidos. Muy bien, esas son las implicaciones medioambientales y de salud. A mí lo que más me llama la atención en el mundo es que en Estados Unidos ha habido una rebelión de cientos de comunidades en contra del fracking. Eso no ocurría en Estados Unidos desde los años 70. Literalmente había unas 600 comunidades rebeladas en contra del fracking. O sea, 600 comunidades son 600 condados, a tal punto que el estado de Nueva York lo prohibió. Y no estamos hablando de cualquier estado, son los estados más importantes de Estados Unidos y con la gente más educada. Entonces, la gente muy informada de Estados Unidos, como es la del este de Estados Unidos, dijo, no le jalamos al fracking, demasiado riesgo. En Alemania está prohibido por ahora, ¿no? Se ratificó la prohibición estos días. Entonces tenemos dos casos de dos países muy avanzados. Ahora, Estados Unidos, ¿por qué se metió en la carrera del fracking? Por razones de seguridad nacional, que tenían que ver con la inestabilidad del Oriente Medio y la provisión de hidrocarburos. Entonces es un problema de seguridad nacional. Eso no es el problema de Colombia, es un problema que Estados Unidos asumió unos riesgos enormes que muchas comunidades no están aceptando, como lo indica el caso de Nueva York. Hay otros países que lo han aceptado, Inglaterra lo aceptó, por ejemplo, el Reino Unido, en una decisión muy controvertida, Francia lo tiene también suspendido, en fin, es un mundo muy variopinto, pero el hecho de que países muy respetables, o estados o condados muy respetables de Estados Unidos, etcétera, lo hayan prohibido, pues sí crea graves cuestionamientos, porque repito, en Estados Unidos eso no había ocurrido en años, que se rebotaran una población muy grande en contra del fracking, que se va a rebotar ahora más con los datos de que la actividad sísmica aumenta, porque es que cuando la actividad sísmica aumenta, hay que recordarle a los que nos están mirando este programa, que el riesgo de un terremoto importante es mayor. Entonces, por ahora no ha habido ningún terremoto importante, pero un aumento de la actividad sísmica indica que hay una mayor probabilidad de un hecho catastrófico. Entonces, yo preveo que con ese informe de la Agencia Geológica de los Estados Unidos va a haber una resistencia mayor. El tema geológico es porque el fracking consiste en introducir agua, arena y químicos al subsuelo, alta para presión y fracturar la roca. Conectar los poros. Sí. Digamos, es una tecnología sin duda muy imaginativa y muy creativa, como todas las tecnologías. Ahora, aquí el representante de la ANH decía que el tema, que toda actividad humana tiene riesgos ambientales. Sí, pero es que lo que dicen los artículos científicos es que esta tiene riesgos que claramente
ingresarían en lo que denominamos el principio de precaución, que hace parte de la ley colombiana, según la cual cuando no hay 100% de certidumbre científica, pero hay suficientes indicios de que puede haber un daño ambiental grave, la actividad no se puede desarrollar. Y eso está en la Constitución y en la ley colombiana. Entonces, por esa razón, un grupo de ciudadanos hemos pedido una moratoria, que a su vez que tiene que ver con el problema de salud, tiene que ver con el bienestar de la población, tiene que ver con el hecho de que nos parece que no se han hecho los suficientes estudios ni se han traído los suficientes técnicos para mirar el problema. El gobierno trajo muchos técnicos, pero yo me di la molestia de mirar los currículums de los técnicos, y todos los técnicos que trajo son gente del sector, son gente o que tienen intereses en el sector, o han sido empleados del sector, o que trabajan para el sector del fracking. Entonces, digamos, la neutralidad ahí es inexistente. Entonces, gente que está a favor del fracking. Y si uno está a favor del fracking, pues saca una norma a favor del fracking, ¿no? Y obviamente, y hay un tema que nos preocupa mucho, y es que el Ministerio del Medio Ambiente no tiene ninguna capacidad técnica para evaluar esta actividad. Entonces yo creo que lanzarse al vacío con un Ministerio Técnico, un Ministerio del Medio Ambiente y unas corporaciones autónomas regionales tan débiles, sin capacidad técnica alguna para evaluar una licencia ambiental. Ni una licencia, ni los campos donde eventualmente podría haber fracking, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos ante un problema muy gordo. Por esa razón, un grupo de ciudadanos dijimos: primero, se necesita más estudios y más evidencia. Número dos, se requieren estudios específicos, sitio específico en Colombia, en que se muestre cuáles son los riesgos para los recursos de agua, etcétera, etcétera. Y tercero, se requiere, entre otras cosas, que si se decide que los riesgos son mínimos, el gobierno tendría que demostrar que tiene una capacidad técnica para hacerlo, cosa que no la tiene. Y entonces una de las enormes irresponsabilidades de la decisión de ir hacia el fracking es ir con un ministerio que es claramente débil, ¿no?, que ha languidecido durante los años, con unas corporaciones regionales que no tienen capacidad técnica. Entonces, y con una licencia express para aprobar los proyectos de fracking. Entonces el gobierno va a tener que aprobar los proyectos de fracking en 30 días, sin tener capacidad técnica. ¿Dónde están los hidrogeólogos del Ministerio del Medio Ambiente con altos grados como los tiene la industria petrolera? Hay una enorme asimetría entre la capacidad del Estado para mirar los proyectos y la capacidad de los grupos interesados en hacer los proyectos. El informe es contundente, yo estoy leyendo el informe, dice parte del tema tiene que ver con el fracking. Entonces, digamos, Colombia hace una regulación, diciendo no la sabemos toda, mientras Alemania dice todavía no la sabemos. Nueva York estaba estudiando el tema, lo estudió y negó el fracking. De momento que Colombia aprobó la regulación a hoy, han aparecido investigaciones que dicen que hay indicios con el tema cancerígeno, indicios sobre otros problemas de salud humana, indicios muy fuertes, y que por consiguiente hay que hacer estudios adicionales. Y ha aparecido una cuestión muy definitiva sobre la cuestión geológica. Entonces, nada más con esos datos, Colombia debería, ya solamente eso, justificaría una moratoria, decir, un momentico, vamos a mirar seriamente el riesgo que puede tener en Colombia la cuestión sísmica y cuál es el riesgo que tiene en Colombia estos nuevos datos de la salud humana. Pero de hecho yo creo, ahora, yo tengo también una visión, y es la siguiente: la industria petrolera en balance ha tenido en Colombia un pésimo comportamiento ambiental, con muy pocas excepciones. Digamos, si ha habido una industria que le haya hecho daño al medio ambiente en Colombia, digamos, el mayor pasivo ambiental que tiene Colombia lo ha hecho la industria petrolera. Y eso ha mejorado un poco, pero estamos lejos, claramente, de cumplir con los estándares que se cumplen en países en el cual se les aprieta duro la industria petrolera. Entonces nos vamos a su vez a meter en otra actividad cuando la industria petrolera todavía no le ha demostrado al país, y yo diría, se requeriría una tercera parte que evaluara hoy cuál es el desempeño de la industria petrolera en el campo ambiental, y yo creo que el país quedaría muy preocupado. A mí no solamente me preocupan los requisitos, me preocupa es el riesgo, que no está asegurado en Colombia, que esos riesgos sean aceptables para Colombia. Yo me mantengo en la posición de que la industria petrolera tiene todas las regulaciones en el campo ambiental y lo ha hecho muy mal hasta ahora.
¿No las ha cumplido? No las ha cumplido en balance en el largo plazo. Yo creo que eso sería importante evaluarlo como lo está haciendo hoy. El anterior director de Ecopetrol está haciendo esfuerzos muy grandes para mejorar ahora, hay otro tema que es de carácter global, y doy el dato. Ya no estoy hablando de Colombia. De acuerdo a los datos que se tienen, que serán publicados en Science, para no traspasar los 2 grados centígrados de temperatura de calentamiento global, que es lo que se considera peligroso, habría que dejar en el suelo la tercera parte de las reservas probadas de petróleo, el 50% de las reservas probadas de gas y el 80% de las reservas probadas de carbón. Es decir, el mundo está metido en una cosa absolutamente loca, como mundo, que es buscando más reservas, cuando se sabe que las reservas, en el año 2013 se invirtieron $615 mil millones buscando más reservas. Es decir, reservas que se van a sumar a las que ya hay que quedar enterradas para siempre. Entonces hay una lógica económica en el mundo que nos está llevando a una cuestión muy rara, ¿no? Y hay un enfrentamiento entre una visión económica y una visión académica o técnica, llamémosle, que va a ser resuelta por la vía política. Finalmente la van a resolver los gobiernos de acuerdo a la política. Colombia la gente no tiene información por eso. Lo que yo sí estoy seguro es lo siguiente: primero, el gobierno lo va a hacer, no me cabe la menor duda, y segundo, el número de conflictos ambientales, socioambientales, se va a incrementar en forma desmedida en este país. No desmedida, se va a incrementar. Yo creo que Colombia, una vez firmada la paz, que yo creo que se va a firmar, yo espero que se firme, van a venir unos conflictos muy fuertes de carácter social, unos movimientos sociales muy fuertes, y va a haber un movimiento social muy importante en contra del fracking. Hay manera de eso saber. Va a ser tremendamente conflictivo. El gobierno acelerando acelerando el tema minero y petrolero, lo único que está haciendo es echándole candela al conflicto. Entonces vamos a estar la paradoja de firmar la paz y simultáneamente estamos generando las condiciones para conflictos socioambientales a lo largo del país. Estamos avanzados, no estamos avanzados, el gobierno está decidido, no está decidido, frente a estos nuevos cuestionamientos, ¿qué está pasando? Por ejemplo, la conclusión es que frente al estudio de los terremotos, el gobierno por ahora no está muy preocupado. Ese es un tema que políticamente puede llegarle mucho a la gente. Políticamente y jurídicamente, yo creo que unas acciones frente a la constitución política que hay en Colombia, unas acciones de tutela, etcétera, yo creo que eventualmente pararían el fracking hasta que no se responda, hasta que el gobierno no responda en forma clara, con estudios geológicos de la mayor seriedad, cuáles son los riesgos de Colombia. Y la fiebre del fracking arrancó en Colombia con precios del petróleo de otro orden, del doble. Entonces, a ver si los yacimientos colombianos de este tipo de gas de esquisto son tan ricos como otras oportunidades que hay en el mundo o no. Pues que una cosa, que el tema de petróleo, el tema de petróleo en Colombia funcionó en estos años porque los precios fueron muy altos. Entonces, pozos que eran marginales volvieron a ser productivos, todas estas cosas. Y toda esa historia parece que se acabó. Entonces, ¿qué tantos inversionistas hay para el fracking? Pues eso lo debe saber mejor el doctor Echeverry, pero lo que uno lee en este momento es que hay un congelamiento a nivel internacional de nuevas exploraciones de fracking. El gobierno tomó la decisión de hacer fracking desde hace tiempo y hizo una norma para hacer fracking, que es una posición muy diferente a hacer unos estudios para saber si le conviene al país ambientalmente y socialmente hacer fracking o no, y después tomar la decisión. Yo creo que la decisión se tomó exactamente al revés. Dijo, vamos con todo a hacer fracking porque este país necesita gas. Y hagamos la norma. Y trajeron unos técnicos para que sea la mejor norma posible. Pues sí, pero eso no implica que los riesgos que están descritos en cientos de trabajos académicos hoy en día no existan. Y el gobierno, a esa observación con que los he discutido el gobierno, simplemente ignoran esos estudios. Dicen, no, esos estudios no existen. No queremos verlos, no queremos saber de ellos. Esta es una discusión como casi todas las medioambientales, en que por un lado están los intereses económicos y por otro lado las preocupaciones técnicas y ciudadanas. En los países donde tienen efectos económicos muy grandes, generalmente termina ganando la dimensión económica, como en este caso en Estados Unidos y en Canadá, que son productores grandes de hidrocarburos por fracking, y no
es así en países como los europeos, donde no tiene una implicación económica grande. Colombia, digamos que está un poco en la mitad. No sabe muy bien, pero se está volviendo adicto a los ingresos petroleros. Entonces es un país interesante de ver. Pero esta discusión pasa en todas partes. Queríamos simplemente ilustrar un poco a los usuarios de la silla vacía sobre este tema. Vamos a invitar otra vez a... No, claro, el ciudadano común lo que pregunta es si le va a dar cáncer o no, si le va a tomar agua pura o no, porque en Colombia hay una tradición de pasar por encima de las comunidades. Y ya el país, si quiere la paz, no puede seguir pasando por encima de las comunidades. De hecho, esto es uno de los temas complicados para hacer la paz con el ELN, que quiere plantear, influir sobre la política de hidrocarburos. Entonces, por eso es que es un tema tan relevante en todos los aspectos. Muchas gracias a los doctores Ortiz y Rodríguez, y esperamos que hayamos contribuido en algo a aclarar el poco claro panorama del fracking en Colombia. Muchas gracias.